A ver, ponelo a Paul Antonio Coca. Vamos a hablar de lo siguiente. Tal como dije hace rato, nosotros aquí en el programa y lo hemos conversado esta mañana, tenemos la sensación de que las elecciones ya están más o menos jugadas, ya se sabe quién va a ganar. Lo importante es ver la posibilidad de gobernabilidad que puedan tener. Paul Antonio Coca tiene una manera de ver estas cosas y ponerlo. En la gobernación y también en la municipalidad, que serían el candidato Percy Fernández y Rubén Costa, pero sin embargo, ¿cuál cree que sea el factor que le dé gobernabilidad a estos dos candidatos? Claro, como bien indicado la pregunta, aparentemente tenemos los ganadores. Aunque yo soy más partidario de esperar, ¿no?, la verdadera encuesta el 29 de marzo. Sin embargo, aquí el tema clave es lo siguiente, el tema de gobernabilidad. La gobernabilidad la podemos dividir en dos partes. A nivel departamental tenemos una votación de la provincia de Andrés Ibáñez, que es casi el 70% de los votos del departamento, y una población rural del 30%. Sin embargo, les doy un dato: para ser asambleísta de la provincia Andrés Ibáñez, asambleísta territorial o uninominal, como se le dice comúnmente, usted para ser asambleísta Andrés Ibáñez requiere más de 500.000 de votos. Mientras tanto que en una provincia, usted con 2.500 votos ya es asambleísta de su respectiva provincia, es decir, no hay esa entonces paridad. Pero es así la regla del sistema electoral, un asambleísta por provincia. Nosotros sabemos muy bien que, por ejemplo, el movimiento al socialismo tiene mucha fuerza en provincias. En la ciudad de Santa Cruz todavía hay una resistencia hacia la candidatura del movimiento al socialismo y un gran apoyo a Rubén Costa. Sin embargo, el tema pasa, como decíamos, por la gobernabilidad, porque ese asambleísta de provincia, de una X provincia, va a pesar igual que el asambleísta Andrés Ibáñez, aunque exista una enorme disparidad de votos. Entonces aquí está el tema de la gobernabilidad. Y no hay que olvidarse de lo siguiente tampoco. Son 8 asambleístas plurinominales. Un asambleísta más o menos necesita un 12% de votación para tener un curul tranquilo en la asamblea departamental. Lo que nos significaría que la lucha está entre 2 o 3 frentes políticos para obtener esos curules en la asamblea. La anterior elección, 5 curules fueron para Verdes y 3 fueron para el movimiento al socialismo. Y Verdes, inclusive, ahora demócrata, llegó a tener 2/3 de la asamblea departamental. Yo no creo que en esta elección se tenga 2/3 por lo que justamente explicaba, de que un asambleísta Andrés Ibáñez fácilmente va a sacar 600.000 votos, pero en provincias la historia es completamente diferente. Precisamente sobre este tema, se podría decir, del voto territorial, es el que lo estaría frenando al candidato Rubén Costa, porque previamente ya se ha tenido que el MAS ha ganado, le ha sacado ventaja en la parte territorial, y también vemos en la anterior vez, incluso el MNR logró su propio asambleísta, ¿no? ¿Cuánto tendría que sacar Rubén Costa para poder tener una buena cantidad de asambleístas? Claro, aquí hay dos aspectos en cuestión. Primero, que la anterior elección la gente no creía en el voto cruzado, y tenemos que el MNR en alianza con APB obtuvo 2 asambleístas por 2 provincias, 1 y 1, es decir, la gente cruzó el voto, votó por el candidato del vecino de la provincia, y eso ninguna encuesta lo predijo ni siquiera. Entonces ahí nosotros tenemos de que ese fenómeno pudiera llegar a repetirse. Y 2, nosotros hacemos que el MAS tiene un voto muy duro en determinadas provincias, principalmente del norte. De lo que es la mitad del departamento hacia el norte, prácticamente el MAS tiene voto muy duro. Obispo Santiesteban, Sara, Ichilo y otras tantas provincias donde el MAS prácticamente pudiera decirse que va a ganar la del asambleísta. La gobernabilidad aquí pasaría porque Rubén Costa tendría que sacar muchos más asambleístas de provincias. ¿Y por qué decimos eso? Por una sencilla razón. Solamente son 15 asambleístas de provincia frente a 8 que son territoriales, es decir, los pluris. Obviamente hay 5 indígenas, pero son por usos y costumbres, y eso es materia aparte. Entonces, el tema pasaría que Rubén tendría que sacar prácticamente 8 de 15, lo cual no es fácil para el señor Rubén Costas. Hay más probabilidad de que el MAS saque más asambleístas de provincia que el propio Rubén Costas. Y ya el tema de la gobernabilidad ya pasaría por ver que Rubén Costas cómo negocia con el movimiento del socialismo, o el movimiento del socialismo cómo negocia con Rubén Costa.
Yo creo que aquí, contando los 5 de asambleístas indígenas, vamos a tener un consejo municipal integrado, creo, particularmente por el movimiento al socialismo y por los movimientos demócratas sociales. Si necesitas 12% más o menos para tener un asambleísta, el nivel de preferencia que tiene don Germán Antelo, a quien reitero, si yo hubiera sido su asesor político, le hubiera insistido de que él debió haber sido candidato a la alcaldía y que debió haber buscado, incluso hubo un acercamiento con Rubén Costa, pero ya no está. Y va a ser una pena porque es un hombre que sabe, pero creo que va a ser dura la derrota, desde mi punto de vista, de don Germán Antelo. Ahora, yo digo que entre las cosas que no está haciendo la candidatura de Rubén Costa es insistirle a la gente que no cruce el voto. Si logra pedirle a la gente que no cruce el voto y que se mantenga en su línea, ahí ya tiene el 50 y tantos por ciento o 50% que puede ganar. Estamos hablando de los 8 que dice Pablo Antonio, ¿sí? De los 15, 8. Y puede ser interesante y puede conseguir una importante votación en la capital y eso le daría una mayoría. Yo no creo que, y sería muy malo para la democracia, que don Rubén Costa finalmente termine negociando con el movimiento al socialismo. Tendrán que hacer situaciones en las que en algún momento tendrán que ponerse de acuerdo democráticamente, pero además no creo, el movimiento al socialismo y Rubén Costa son agua y aceite y es muy difícil que se junten, más allá de lo que la gente dice, lo que todos sabemos que dice. Pero nos fuimos a buscar a Paulo Antonio también para que, más bien en esta búsqueda que hicimos, le pedimos que nos diga lo que piensa de la otra situación, la situación municipal, donde aparentemente las cosas están jugadas con un voto mayoritario para Percy Fernández, un comodísimo segundo lugar para Roberto Fernández y la posibilidad de un concejal a cada uno, a don Oscar Vargas y a don Raimi Ferreira, de acuerdo a cómo están las encuestas. Viernes entiendo que se van a publicar otras encuestas y tendremos mayores posibilidades, pero a ver qué nos dice del municipio. En el tema de la ciudad de Santa Cruz también hay un fenómeno similar. Hasta el más o menos el quinto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, nosotros vemos que hay un voto muy duro en contra del MAS. Es decir, un voto de resistencia al movimiento al socialismo. Y el MAS hasta del centro al quinto anillo no ha podido obtener resultados. Pero en medida en que nos alejamos del quinto anillo, ingresamos al sexto, séptimo, octavo, décimo, etcétera, ahí vemos que el movimiento al socialismo concentra un voto excesivamente duro. Y yo veo que aquí el MAS en Santa Cruz de la Sierra, que tiene encuestas que le dan 11%, 10, 8, hasta 4% al candidato municipal. Yo veo que no es tan así, porque aquí el MAS repite el mismo fenómeno que Condepa en La Paz. O sea, acuérdense que el caso de Condepa es interesante. Encuestaban en La Paz, Condepa tenía 2, 3% en las encuestas y todos los partidos eran, listo, ya ganamos. Y luego entrábamos en el resultado electoral y Condepa terminaba aplastando en La Paz. Aquí en Santa Cruz hay dos figuras. Primera, que el mismo masista no quiere identificarse como masista. Es decir, porque está trabajando, no le interesa ser encuestado. Y dos, existe un grupo muy fuerte de gente masista, mestizos, cambacruceños, etcétera, que les da vergüenza decir pública o abiertamente o al círculo de amigos que va a votar por el MAS. Pero llegado el momento de las urnas, los resultados son completamente evidentes. Yo veía a Carlitos Alberda ayer en El Abogado del Diablo, donde él decía y ratificaba que el MAS es una primera fuerza política en Santa Cruz, así lo fue el año 2014, y que
y que hoy día tengamos un Raimi Ferreira con 4, 8%, francamente yo digo que las encuestas no son efectuadas en las zonas donde el MAS tiene bastante fuerza. Entonces, por eso yo reitero, la gobernabilidad también pasa por eso. Ningún partido de Santa Cruz va a sacar 6 concejales para tener cierta tranquilidad. Va a tener que haber negociación en el Consejo. Y aquí hay un factor muy interesante. En un anterior programa se lo dije a Carlito, lo dije a los televidentes, el MAS va a ser el factor de gobernabilidad en Santa Cruz, porque el MAS va a tener que elegir en el Consejo si apoya a UCS o apoya a Santa Cruz para Todos. Entonces aquí el MAS, Raimi Ferreira, va a ser la pieza de la gobernabilidad. Entonces, el siguiente órgano ejecutivo, llámese alcalde, va a tener que ver cómo y con quién negociamos y en qué términos. Y en materia política, de nada me sirve a mí sacar 5 concejales si un concejal de alguna agrupación solita salió y ese concejal yo lo necesito. Y él va a poner las condiciones que yo voy a terminar aceptando. Es así como el famoso... Yo también creo eso. Yo creo que un Percy Fernández con 5 hace gobierno con el movimiento al socialismo. No tengo ninguna duda. Roberto Fernández con 4 puede aliarse con Oscar Vargas y listo. Entonces, probablemente haya, ojo, habiendo un otro candidato 5 y 4, 9, 10 y 11 y ya están. No hay. Tendría que caerse mucho Percy Fernández para que sea 4-4-1-1-1, pero no creo que se caiga tanto Percy Fernández. Falta muy poco tiempo para que esto ocurra y lamentablemente nos vamos a tener que comer a Percy Fernández un buen tiempo más. Vámonos al corte y ahorita volvemos y vamos a hablar de lo de la señora Nemesia Achacoyo. Dale.